Soy Marce y esto es Voz Migrante. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Voz Migrante, este espacio en el que, como ya han visto, cada semana subimos una entrevista con alguna persona que ha migrado, que ha dejado su país. Hemos visto cómo estas historias son súper valiosas para muchas veces sentirnos entendidos, sentirnos acompañados, saber que no estamos solos en este proceso que a veces puede ser pues un poquito complicado. Estoy muy emocionada porque el día de hoy estamos grabando desde Berlín. Estoy muy feliz y tenemos a una súper invitada que seguramente muchos de ustedes ya la han visto por ahí en redes. Y pues bueno, yo súper emocionada de poder platicar contigo. Sandra, bienvenida a este espacio. Muchas gracias por la invitación. No, yo muy feliz de que por fin se lograra, lo llevamos planeando algunos meses. Sí. Y pues bueno, por fin pude venir, se pudo concretar esta entrevista y estoy muy feliz. Me encantaría para comenzar que tú solita te presentes un poquito con todos nosotros, que nos cuentes un poquito de quién es Sandra, de dónde eres, hace cuánto migraste, en general un poquito, un panorama de tu historia. Con mucho gusto. Yo me llamo Sandra y vengo de Lima, Perú. Emigré a los 16 años, ya son 13 años que vivo en el extranjero. Wow. Emigré primero a Suiza con mi familia y luego de 2-3 años vine a Alemania a estudiar en la universidad. En estos años he vivido en diferentes ciudades en Alemania, también aproveché las oportunidades que se me daban en las universidades de Alemania y viví en España, en Brasil. Y sí, pienso que ha sido una experiencia increíble, no la cambiaría por nada, pero también bastante retadora. Claro, claro, sí, yo creo que esa es la conclusión a la que todos los migrantes llegamos, de que sí llega un momento en el que valoras muchísimo y dices, wow, todo lo que recorrí, wow, todo lo que he aprendido, pero también está muy cañón luego, o sea, en el día a día pues es retador también, ¿no? Como... Sí, siempre es retador, o sea, claro, mejora en el transcurso de los años y cuando uno sobre todo ya sabe los idiomas de los países, etcétera, pero siempre es retador porque nunca va a ser 100% nuestro hogar. Claro, claro. Bueno, entonces, pero para comenzar un poquito con cómo fue como paso a paso tu travesía, mencionaste ahorita que primero migraste a Suiza. ¿Fue como tu primera experiencia totalmente en el extranjero ya para vivir? Sí. Ok. Sí. ¿Y cuántos años tenías más o menos en ese 16. momento? 16. También momento complicado, ¿no? Para migrar. Sí. Sí, muchos me han dicho eso de que, wow, justo a los 16. Y sí, creo que en esa edad muchas personas tienen en la cabeza otras cosas. Y en ese tiempo, pues mi mamá está casada con un suizo, así que decidimos mudarnos a Suiza. Fuimos a un pueblo en el cantón de Berna. Okay. O sea, yo vengo de Lima, que es una ciudad muy grande, y fue un choque ir a un pueblo que es un lugar muy bonito, eso sí, es un lugar muy tranquilo, pacífico, limpio, seguro, pero claro, es un pueblo. Entonces sí que fue un doble choque. Y también por el tema de los idiomas, porque en Suiza se habla dialecto alemán. Y yo había estudiado alemán estándar, entonces fue como difícil. Sí, o sea, llega a ser lo mismo, es como llegas a un lugar en donde no entiendes lo que la gente... Exacto, no entiendes en sí porque el alemán ya es un idioma difícil, pero aparte de eso estaban los dialectos del alemán, que parecía otro idioma, entonces eso fue bastante difícil para mí al principio. Claro. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en Suiza? 2 años máximo, sí. Ok. ¿Y llegaste igual a la escuela? ¿Estuviste en la escuela ya? Sí, estuve haciendo años preparatorios para hacer una formación profesional. Okay. O sea, lo que en Alemania se le conoce como el Ausbildung. Hice eso y luego yo quería entrar a la universidad, pero en Suiza el sistema escolar es complejo y no podía ingresar directamente a la universidad. Entonces, en Alemania hay un programa que se llama Studienkolleg y te permite hacer un año para convalidar los estudios del colegio e ingresar directamente a la universidad. Ah, ok. Sí, te da mucha más facilidad pues para poder seguir tu camino, porque luego también es un poquito frustrante, ¿no? Cuando migras, el decir, o sea, tengo que volver a empezar
y regresar como pasos que quizá ya habías dado. Sí. Pero bueno que tuviste esta oportunidad de al menos en Alemania, pues seguir un poquito tu camino. Pero un poquito antes de dar ese brinco a Alemania, ¿cómo fue para ti vivir a Suiza? O sea, ¿cómo lo describirías? En sí, estuvo bastante bien porque siento que me preparó después para la vida en Alemania. Uh-huh. O sea, cuando vine a Alemania, ahí ya estaba sola completamente y el vivir en Suiza me fue preparando para después lo que era la vida acá. Pero a la vez, donde yo estaba, la gente era como bastante conservadora y tradicional, entonces no me sentía parte del lugar. Yeah. Y encima lo del idioma, todo eso. Entonces no me sentí del todo a gusto, pero siento que me enseñó mucho, entonces estuvo bien por ese par de años. Sí, como que al final, como dices, fue un paso, fue como una preparación para lo que ya iba a ser estar sola en Alemania. Sí, definitivamente, o sea, no vine de la nada de Lima a Alemania, sino fue como, esos años que me prepararon para lo que se venía. Ok. Uh-huh. Y entonces, bueno, ya por lo que nos platicas por el tema un poco más académico, decides pues irte ahora a Alemania uh-huh. Para seguir en este mundo europeo. Uh-huh. ¿Nunca quisiste regresar a la universidad a Lima? O sea, tú ya desde ahí no te pensabas regresar en algún momento, ¿te cuestionaste esa parte? O sea, nunca estuve en la universidad en Lima. Yo terminé el colegio y luego fui a Suiza. Sí lo pensé en un momento en el que supe que en Suiza no podía ir a la universidad tan rápido, uh-huh. sino que hubiera sido un camino mucho más extenso. Pensé en opciones y una de esas era volver a Lima. Uh-huh. ¿Y qué fue lo que te hizo decidir mejor irte a Alemania? Una tía mía, que ella es alemana, está casada con mi tío que es de Perú. Ella fue la que me dijo, pero mira, hay estas opciones, hay esas posibilidades, puedes ir a Alemania y hacer un año de Studienkolleg y ¿te gustó? Alcanzar la meta. Ajá. Ah, súper bien, súper bien. Entonces fue cuando ya decides entonces irte a Alemania. Pero entonces por lo que entiendo, por lo que platicas, tú, o sea, como que desde muy chica, o no sé desde qué edad, pero como que ya tenías como un poquito de este contexto bicultural. Sí. Por un poco la relación de tu mamá con esposo suizo. Y el colegio también. Ah, ok. Ajá, mi mamá quería que yo desde que era pequeña estudie alemán y por eso me metí a un colegio alemán en Lima. Estuve ahí toda la primaria y no aprendí mucho alemán, la verdad. Era para mí un idioma súper difícil, pero era un colegio en el que se festejaban muchas tradiciones alemanas, nos integraban, entonces siempre tuve contacto con la cultura alemana desde chica. Uh-huh. Ok. Entonces digo, por ese lado quizá también, eso también te fue preparando un poco, Sí, definitivamente. Como dices, no es lo mismo ya llegar a Alemania, pero mínimo ya entendías un poco cómo funcionaba un sistema alemán y también, pues, si conviviste con el esposo de tu mamá, que también era suizo, pues mínimo algo alcanzaste a cachar. Sí, exacto. No fue de un día para el otro completamente todo nuevo, no, felizmente no, porque creo que hubiese sido mucho más duro. Claro, uh-huh. Sí, claro. Y entonces llegas a Alemania, uh-huh. Llegas como estudiante ya directo a estos años preparatorios uh-huh. que platicas. Uh-huh. Al Studienkolleg. Al Studienkolleg uh-huh. Y luego ya a universidad. Exacto. ¿Cómo fue ya? Digo, porque también es un brinco, como dices, llegas a Suiza y pues aunque sea no estabas sola, estabas como un poco pues todavía en familia, que mínimo te acompañaban un poquito en este proceso, pero entonces llegas directo a Alemania, ahora sí ya tú sola. Uh-huh. ¿Cómo fue este brinco? O sea, ¿qué significó para ti? ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones de ya estar sola uh-huh. y en un país que al final pues es diferente? Fue una mezcla de emociones, creo, porque en ese tiempo tenía 19 y para mí era la primera vez no solo en un país completamente sola, sino que también fuera de la casa de mis papás y de mi familia. Entonces
Al principio sí fue bastante abrumador tener que lidiar con todo el proceso de, no sé, visas, Claro. papeleo, buscar departamento. Ni sabía cocinar, entonces Sí. era como que no sabía hacer nada y todo en alemán. Entonces fue retador los primeros meses. Y aparte de eso también tener que sacarme buenas notas en el Studienkolleg. No sabía cómo hacerlo todo, pero fue algo que creo que me llevó de ese nivel que estaba como básico de ser adulta a un nivel súper avanzado en pocos meses. Claro. Si maduras así, yo creo que Maduré también súper es, rápido. digo, más cuando migras solo, pero en general cuando migras como que Maduras, total, total, o sea, como que ya te tienes que hacer muy responsable de muchas cosas, sí. sales de tu burbuja, de tu contexto en el que no nos damos cuenta muchas veces todo lo que nuestros papás o nuestra familia Sí, hacen por definitivamente, nosotros. definitivamente. O sea, bueno, creo que hay dos escenarios, o maduras muy rápido o no, Bueno, y sí. todo fracasa. Pero sí, o sea, fue una experiencia, como dije, sobre todo al principio súper retadora, pero eso me enseñó a sobrellevar todo por el resto de los años. Sí, claro. Claro, como dices, si buscas o si llegas a esa madurez, sobre todo al principio, y logras organizarte y logras entender todas tus responsabilidades y cómo organizarte y así, siento que cada vez vas a mejor. O sea, y eso te ayuda, Sí. te da una base muy firme para tu futuro, en cualquier tema. O sea, de que escuela, ya trabajo, en cualquier cosa, como que te da una base muy firme y te conecta mucho contigo misma y entonces como que también ya sabes elegir o sea, tomar tus decisiones, Sí. te conoces mucho más. Pero bueno, entonces pasan estos, me dijiste 2 años para En poder entrar a la Suiza, no, para poder entrar a la universidad o en cuánto. Suiza, no, en Alemania el Studienkolleg dura un año, Ah, ok, generalmente. Se puede hacer más tiempo, pero yo lo hice en un año. Lo hice en Múnich y luego pasé a la universidad en Augsburg, ok, que está casi al lado de Múnich. ok. Entonces no hubo tanta diferencia. ¿Es más pequeño que Múnich? Sí, es más pequeño, está como a 40 minutos. Oye, y una vez que ya habías atravesado, primero Lima, ciudad grande, y luego el pueblito de Suiza, súper pequeño, y luego Múnich, que pues es un poco también más grande. Es bastante grande, es la tercera ciudad más grande de Alemania, si no me equivoco, entonces estaba bien y Augsburg es, sí, mucho más pequeño. Sí, fue como muchos cambios en poco tiempo, en pocos años. ¿Y de qué manera o cómo lidiabas con eso? O sea, digo, en general, obviamente, cuando migras, hay muchas cosas a las que te tienes que adaptar, ¿no? O sea, desarrollas esta adaptabilidad y resiliencia en varios aspectos. Entre ellos, pues claro, el estar de una ciudad a otra, conociendo nueva gente en cada lugar, el sistema de cada ciudad. ¿Qué herramientas te funcionaron a ti para poder lidiar con tanto cambio en tan poco tiempo? Porque también fue todo como 2 años, un año y la universidad, o sea, como que también fue todo muy rápido. Herramientas, ¿a qué tipo de herramientas te...? En general, o sea, por ejemplo, no sé, sistemas que te funcionaran a ti de crear rutinas o, no sé, Sí. maneras de conocer gente o mejor organizarte primero tú y no salir tanto. O sea, no sé cómo lo Sí, manejaste. eso. Creo que al principio no sabía cómo organizarme, no sabía cómo estudiar, porque la carga de estudios era muy alta. Entonces empecé a ver mucho contenido sobre organización, sobre disciplina, cómo estudiar, cómo lidiar con todo. Y en respecto a la gente, me junté con muy pocas personas. Ok. Identifiqué a las personas que estaban pasando lo mismo que yo y también tenían deseos de superarse rápido y elegir de verdad a pocas personas y tener un círculo. Que vayan como hacia tu Hacia misma mi misma línea. meta, claro. Al Sí. final ya casi no hablo con ellos, cada uno tomó otro rubro, pero eso me ayudó bastante. Claro, sí, como ir, que te acompañen de alguna manera en este camino que también Sí. a veces puede ser pues solo.
Pero bueno, dentro de todas estas como partecitas del duelo migratorio que pues al final todos pasamos, para ir como por partes, en cuanto al idioma, por ejemplo, aunque ya tenías como un poquito desde que estudiaste en el colegio en Lima, luego pues obviamente te enfrentas a Suiza que pues no podías como hablarlo tanto y luego pues regresas ya a ciudades en donde pues se habla el alemán normal. ¿Qué tan retador fue para ti? También digo, estudiar en alemán. ¿Estudiaste en alemán? Sí. Estudiar en alemán, Todo. ¿no? Que también es como wow. O sea, ¿qué significó para ti o cómo fue ese proceso de poder realmente adaptarte a un idioma nuevo y sentir que eras tú? Porque luego también mucho pasa, bueno, no sé si te llegó a pasar, que sientes que eres como otra persona en otro idioma. O sea, como que no alcanzas a explicarte o a expresar lo mismo que quieres expresar. Sí, ¿Cómo fue este camino para ti? Fue difícil. También, sobre todo, el tema de estudiar en otro idioma. Siento que ahora, después de ya haber terminado todo, también siento que no solo es difícil el hecho de estudiar todo en otro idioma, sino que los conceptos no permanecen tanto y tan fácil en el cerebro como que en tu idioma materno. Sí. Entonces sí fue bastante complicado, pero yo soy una persona que es como muy dura y disciplinada consigo misma, entonces siempre intentaba mejorar mi alemán en el transcurso del tiempo. Ok. Como que fue una constante que tenías que trabajar y qué difícil, o sea, no me imagino lo retador porque aparte pues ves a tus compañeros que quizás son nativos de aquí, que hablaban súper bien y que pues tú tenías que dar un extra todo el tiempo. Sí. Sí me imagino que ha de haber sido muy complicado, pero te reconozco mucho también esa fortaleza y esa disciplina de decir, pues no me voy a rendir, o sea, a pesar de que sé que implica más para mí, pues voy a dar siempre, aunque tenga que dar un extra, ¿no? Sí, siempre. En mi universidad había pocos extranjeros, había muy pocos latinos, sí, la mayoría eran nativos y ellos no lo entendían, pero no sé, nunca pensé en rendirme. Había momentos en los que sí decía es muy difícil y todo, pero como era una meta establecida hace tiempo, decía, lo voy a hacer. Y ya. Wow. ¿Y sientes que eso es algo que ya era parte de ti, como de tu personalidad? ¿O sientes que es algo que desarrollaste también? Lo desarrollé desde que vivo sola, o sea, desde que tengo 19. Sí, es que sí es increíble como lo que hablábamos de la madurez que puedes desarrollar cuando te toca vivir sola y enfrentarte a retos tan grandes como pues lo es migrar, ¿no? Sí. Y bueno, eso por parte del idioma, que siempre es uno de los retos más feos o más rudos, que es el idioma y aprender a comunicarte. Otra de las cosas que luego pasa mucho es esta soledad, porque pues también estás acostumbrada a estar en familia, luego empiezas llegas a un lugar en donde tienes que vivir tú sola, a los 19 años que sigues siendo... Pues, una niña. Sí, una niña, o sea, y también una edad muy vulnerable, ¿no? En la que apenas te estás entendiendo a ti misma y en la que quieres tener amigos y en la que así. Y también el tener que aprender a relacionarte con gente muy diferente a lo que estabas acostumbrada, o sea, a gente ya latina, como dices en tu universidad, no, digo, alemanes, que como dices en tu universidad, pues no había tanto extranjero, eran más, pues nativos alemanes. Sí. ¿Cómo fue también ese proceso para ti, o sea, de lidiar con esta soledad y también de aprender a relacionarte con gente, pues muy diferente, que habla otro idioma, que tienen unas personalidades y maneras de relacionarse también muy distintas? Muy difícil. Creo que esa es la parte que más difícil hasta hoy en día. Para mí es la parte más difícil de emigrar. Aprender a lidiar es aprender a estar solo, a lidiar con la soledad. Al principio no sabía cómo hacerlo, porque como tú dices, en Latinoamérica estamos acostumbrados a estar siempre con familia, con amigos, incluso en la casa no hay momento en el que uno esté solo por completo. Y acá muchas veces se vive solo, o si vives en lugares compartidos es casi como que vivir solo porque la gente no es de relacionarse tanto. Lo que hice en ese tiempo y lo que hago hasta ahora es siempre llenarme de actividades y ser lo más productiva que puedo. Ok.
Ok. Sí, manejar tu propia agenda y sí, o sea, como ocuparte más en ti, que también siento Exacto. que es algo muy importante, sobre todo en estos momentos, porque si no, te vas a quedar solo y entonces es como un círculo vicioso de que me quedo solo, estoy triste, pero no conozco gente y entonces me sigo quedando solo y no hago nada y entonces Exacto. es... Es bueno salir, conocer gente. A veces también creo que uno puede llegar a exagerar un poco y, no sé, querer conocer gente solo por el hecho de llenar un vacío. Claro. Así que también aprendí a identificar eso. Pero sí, o sea, hoy en día, bueno, ya tengo las personas que acá en las que yo confío, que yo quiero, pero en ese tiempo no. Así que me di cuenta que ser productiva y hacer muchas cosas era lo que para mí me ayudaba. Claro, claro, y también usar ese tiempo para, bueno, no sé si lo pensabas de esa forma, pero como para nutrirte a ti misma, ¿no? O sea, como, También escuchaba muchos videos, podcasts de desarrollo personal. claro, Muchísimo, muchísimo, claro. muchísimo. Y aprovechar ese espacio que yo creo que siempre va a haber, o sea, cuando migras siempre va a haber un momento de soledad porque pues estás acostumbrado a tu entorno en donde está la gente que conoces, que muchas veces es la gente con la que has crecido, tu Sí, familia, amigos de luego, la infancia, exacto, sí, o sí, luego que somos muy de tíos y primos y sí. familias muy, o sea, siempre estás como con gente. Y entonces el también llegar a un nuevo lugar en el que ahora sí, pues estás tú Ujú. solo contra el mundo y migras también es muy valioso aprovechar esos momentos que no los tendrías en ninguna otra circunstancia y como dices, o sea, aprender a conocerte, este desarrollo personal, llenarte de actividades, ser más productivo, aprender cosas que quizá antes no habías tenido el tiempo de aprender, o sea, como sacarle provecho y agarrar la parte buena de esta soledad que a veces es momentánea, como dices, o sea, ya llegas a un punto en el que ya conoces gente, en el que ya te sientes más acompañada, en el que ya creas a tu nueva red. Pero en el Inter creo que podría ser un buen consejo como también aprovechar, ¿no? Ese espacio de soledad. Sí, y también, o sea, también es difícil a veces, pero simplemente aprender a estar solo, o sea, aprender a, incluso hay muchas personas que se atreven a salir solos, ir de fiesta solos, yo todavía no me atrevo, es algo que quiero hacer, pero sí, aprovechar todo eso. Sí, Ujú. sí. Aprender a valorar el espacio que También, puedes tener contigo mismo. sí. Que como dices, es difícil. O sea, puede ser difícil porque no estamos acostumbrados, pero creo que también es algo muy valioso. Ujú. Y por el lado de la familia, o sea, el justo, digo, esta parte de la soledad, pero también de extrañar a tu gente, de extrañar como este sentimiento de pertenencia que tenemos en nuestro país, que es otra de las cosas que muchas veces, pues en general a los que migramos nos cuesta, ¿no? Como el sentirte en un lugar en el que ya conoces los restaurantes que te gustan, que ya conoces a tus amigos, que tienes a tu familia, este sentido de pertenencia. ¿En algún momento, o sea, lo extrañaste? O sea, ¿cómo viviste esa parte de desprenderte de eso? Y pues que hay un momento en el que también te sientes en un limbo, como que no perteneces a ningún lado. ¿Cómo fue para ti este proceso? Sí, creo que o pasé por muchas etapas. Al principio sí extrañaba muchísimo Lima, mi familia, mis amigos. Luego, con el transcurso de los años, me desprendí de eso, no por completo, pero bastante. Y ahora, después de 13 años de haber emigrado, otra vez vuelvo a sentir Ok, ese vacío, sobre todo ahora porque este año tuve una pérdida en mi familia muy grande, muy fuerte. Fue por ese motivo que este año estuve 3 meses en casa en Lima y me di cuenta que eh, la familia es algo irreemplazable y bueno, al menos en mi caso, como yo lo vivo en Lima, es algo que no voy a encontrar en ningún lugar. Entonces, en este momento de mi vida sí siento de que otra vez quiero regresar. ok. Ujú. Oye, qué fuerte que menciones esta parte. Lamento mucho que también haya pasado eso en tu familia, que eh, pues sí es muy duro, ¿no? Cuando pues estás lejos y pasan estas cosas que al final no podemos controlar y también en la familia de mi esposo hace poco pasó algo similar y es como, híjole, no estoy, o sea, como que dices, vale Yo, la pena el estar tan lejos. exacto. Sí, son muchas cosas que uno se cuestiona y definitivamente mis prioridades cambiaron mucho después de eso en la vida en general. Eh,
felizmente yo sí pude ir, o sea, no llegué a tiempo para ver a la persona, pero sí llegué para el velorio, el entierro. Para acompañar. Exacto. Sí, es una de las cosas más difíciles que se viven migrando y de verdad, o sea, después de eso muchas cosas cambiaron para mí. Así que en ese momento yo sí puedo imaginarme volver a casa, pero es después de tanto tiempo. Claro. Y siento que las despedidas al principio, cuando por ejemplo en el aeropuerto, cuando se despide su familia, los primeros años es difícil. En mi caso fue difícil, luego se hicieron rutinarias, como medios normales, y ahora otra vez muy difícil. Qué fuerte, qué fuerte y digo, no, me imagino un poco porque yo apenas estoy en la fase 1 en donde todavía es difícil porque no me he desprendido del todo y entonces todavía cuesta mucho, pero como dices, pues son fases que vamos atravesando, ¿no? O sea, yo creo que también para mí el hecho de estar lejos de nuestra familia es de las cosas más duras y que al principio, o al menos en mi caso, yo nunca me lo cuestioné. O sea, como que cuando yo iba a migrar, como que no era, o sea, obviamente sabía que los iba a extrañar, pero no era un tema tan central que me doliera. Hasta que ya estando lejos empiezas a perderte momentos importantes y así, y entonces dices, híjole, sí está feo estar lejos, o sea, sí extraño esto, sí quiero estar con mi familia, o sea, y es como lo que más extraño, pero se me hace muy interesante escuchar, porque luego mucha gente dice de que no, pues luego te acostumbras y no pasa nada y los puedes visitar, pero también como esta parte de también lo válido y lo valioso que es ir cambiando tu perspectiva en la vida. Sí, depende de la fase. Exacto, dependiendo de la fase que estés. Uh-huh. Y cómo fue, digo, ahorita que platicas que tristemente por esta situación pues tuviste que regresar, estuviste 3 meses ahí. ¿Qué fue para ti regresar? O sea, nunca, ya no había sido tanto tiempo, estado tanto tiempo de regreso en casa. Trato de ir una vez al año, Ok. Pero no por tanto tiempo. Y esta vez regresar para mí fue muy bueno, porque en Latinoamérica en general las personas son muy emocionales, efusivas, y de verdad que estar con tantas personas ahí a mi alrededor que me conocen desde muchos años, con las que tengo una relación familiar, amical, para mí fue todo. O sea, si yo no hubiese ido, yo hubiese quedado una depresión terrible acá en Alemania. Claro. Sí. Sí, es un acompañamiento único de tu gente, ¿no? Sí, definitivamente. Y sobre todo porque son personas que me conocen mucho tiempo. Es diferente estar con personas que te conocen mucho tiempo a personas que conoces quizás por un par de meses o una noche en una fiesta y luego nunca más los vas a ver. Entonces, no, para mí fue todo y de verdad que después de eso sí me lo replanteé de nuevo, como que quiero volver. Wow. O sea, ahorita sí realmente te gustaría volver. Yo sí me gustaría volver. Ok. Así que vamos a ver, no estoy segura todavía. Sí, no, y no es tan fácil tomar una decisión así. No, y también no me imagino por algún motivo volver todo el año. O sea, creo que 12 meses al año estar solo en Lima tampoco me lo imagino, pero estar mucho más tiempo allá, sí. Ok. Ok. Bueno, igual ahorita estaría importante regresar a ese tema, pero no me quiero dejar de brincar la parte de la universidad que también estuviste estudiando. Bueno, estudias la universidad en esta ciudad, se me olvidó el nombre, cerca de Múnich. Ajá. Y de ahí, ¿qué sigue para ti? O sea, ¿estudias? ¿Qué estudiaste? Administración de empresas, en español. Luego, en esos 3-4 años también fui a España a hacer un intercambio y luego vine a Berlín a estudiar la maestría. Era pandemia. Y también dentro de la maestría hice otro intercambio en Brasil. Wow. Wow, qué padre. ¿Y cuál dirías que ha sido tu lugar favorito hasta el momento? Digo, no terminas... ¿De estudiar? Ajá. España. ¿Sí? España, increíble. Y eso que estuve en un lugar que se llama Valladolid, es una ciudad pequeña en el norte de Madrid, pero increíble.
increíble. Es demasiado hermoso y obviamente que el idioma sí hacía mucho. Sí, claro, conecta. Yo creo que el lenguaje siempre es clave Sí. para conectar. Sí. Sí. O sea, qué padre que también las universidades te dan esa oportunidad, ¿no? Sí te dan. Sí. Incluso, o sea, a todos, no tiene que ver con si eres alemán, etcétera. A todos le dan esa oportunidad, pero claro, requiere tener ciertas notas, aplicar, etcétera. Pero sí, la oportunidad sí hay. Wow, qué padre. Y digo, ahorita que hablas de ese tema de la nacionalidad y de que si eres alemana o no eres alemán, dentro de todo este proceso de estudiar, de tener ciertas oportunidades académicas, ¿sentiste alguna vez alguna desventaja como migrante? En el sentido de la burocracia, todo el tema de las visas, obviamente. Sí. Tener que renovar las visas cada cierto tiempo, tener que estar, bueno, antes atado a sea una universidad o un trabajo o tener restricciones de cierto tipo, sí, eso Claro. sí. ¿Y entre compañeros sentiste alguna vez cierto...? Eso no. Okay. La verdad que nunca, acá en Alemania, nunca nadie me preguntó cuál es mi estatus migratorio, cuál es mi pasaporte, nada de eso. Eso solamente creo que me lo han preguntado latinos, pero a los alemanes en sí, no, nunca les importó. Okay. Pero bueno, el tema de la burocracia acá sí es bastante complicado y creo que eso sí ha sido una gran desventaja. Sí. El tema de no estar como estable, sino siempre estar atado a algo y saber de que, no sé, si algo sucediera, ellos están en el derecho de decir no te alargamos la visa o algo así. Y eso es algo súper duro, ¿no? Porque justamente es como muy complicado, y lo he hablado mucho con Artu, mi esposo, cómo hacer planes a futuro cuando no sabes qué va a pasar. O sea, sí, exacto. Cuando dependes de estar estudiando, o cuando dependes de un contrato laboral, o cuando dependes de X situación. Y entonces como, no sabes, o sea, puedes buscar la mayor estabilidad posible, pero siempre vas a depender de una visa. Sí, hoy en día ya no dependo de algo, no estoy atada a algo, felizmente, pero han sido muchos años que sí estuve atada a cierto, por ejemplo, la universidad. O sea, si no aprobaba la universidad, no me largaban la visa. Claro. O tema de trabajo, lo mismo. Entonces, sí, es muy difícil. Sí, es como desgastante, ¿no? El tener que estar constantemente pensando en, y tengo que tener esto para la visa, y es que si me la quitan, me voy, o qué duro. Y yo creo que sí es una desventaja que todos los latinos en general, pues pasamos y tenemos que vivir con eso. Y sí, es cierta desventaja hasta cierto punto en comparación de, por ejemplo, europeos, que aunque sea que vengan de otros países, pues por ser europeos no tienen que pasar como todo este proceso, ¿no? Eso sí, también siento que puede ser una desventaja, sobre todo al principio, después de que uno termina la universidad y quieres pasar una visa de trabajo. Necesitas, por ejemplo, cumplir con requisitos para que te den una visa de trabajo. Y muchas veces se demoran, entonces a las empresas como que pierden las ganas de contratar. Sí, claro. Porque aparte te quedas un tiempo en el limbo de que, pues me dieron un permiso para quedarme en lo que me dan la visa, pero realmente no tengo visa y entonces no puedo trabajar. Exacto. Y entonces, ¿qué hago? Eso ¿no? sí es una desventaja, pienso yo, porque pueden escoger a otra persona que tiene ya todo y no necesita ningún tipo de documento, etcétera, y puede empezar mañana a estar esperando como no sé cuánto tiempo. A que me den la visa. Y que luego, pues, realmente en Alemania pues sí existe como un problema con los tiempos, ¿no? Sí, demasiado. Es tardado y no sabes cuándo te va a llegar y no sabes... Creo que se ha puesto peor con el transcurso de los años, porque cuando yo recién llegué, y por ejemplo también en ciudades pequeñas como en Augsburg, era todo muy fácil y mucho más sencillo, pero en ciudades como Berlín se espera mucho tiempo. Sí, sí es un tema que he escuchado constante, ¿no? Entre los latinos que migran y aquí a Alemania, que sí es todo un tema y sí es todo un rollo el tener que estar esperando y la incertidumbre que te da, o sea, que no tienes fecha, o sea, no te dicen, en un mes, vente tal día y ya te tengo respuesta. Es como, pues, te avisamos. Y entonces como, ¿me avisas cuándo? O sea, yo tengo que decir en mi trabajo, yo tengo que...
o sea, dependo de este papel para poder permanecer aquí. Exacto, sí. Eso sí siento que es una desventaja y es desgastante y es esa incertidumbre. Después de, pues, años ya uno tiene como paz, pero para llegar hasta ahí es, wow, sí. Sí, sí, es todo un tema. Y bueno, terminas la universidad, te vienes a Berlín a estudiar la maestría. ¿Cambió algo? O sea, porque también de una ciudad más pequeña a Berlín, que estamos hablando de Berlín, que es enorme, que es mucho más alternativa, que es mucho más internacional. Sí, cambió todo. Exacto. ¿Cómo fue también todo. ese brinco para ti? Al principio fue como un poco abrumador, pero me acostumbré mucho más rápido que antes a otras ciudades, porque Lima también es una ciudad muy grande y me sentía como en casa, porque no todo es perfecto acá, o sea, hay como muchas cosas que no funcionan como en otros lados de Alemania, y me hacía sentir que no todo es perfecto, pero a la vez estoy protegida porque estoy en Alemania. Ok, sí. Y el hecho de que yo vengo de otra ciudad, de otro país, y he vivido en muchas ciudades, etc., acá en Berlín es algo como muy común, muy normal. Nadie me miraba como raro o nadie preguntaba como, ay, ¿cómo fue tu proceso? Sino es como que, bueno, me aceptaban así. Y en Bayern sí era como, o en Suiza era todo mucho más tradicional y conservador. Así que acá yo me siento muy en casa. Sí, claro. Sí, cómo eso o sea, del entorno depende mucho también qué tan bienvenido o qué tan a gusto te puedas sentir en un lugar, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, como si llegas a un lugar pequeño, pues hasta te ven como el bicho raro y como la nueva y como que a la que nadie conoce y entonces es como incómodo, ¿no? Sí, y los alemanes en sí no son las personas más abiertas, entonces yo siento que los alemanes que viven acá en Berlín son más internacionales, más abiertos, entonces también me sentía más... Sí, como que y están más acostumbrados a más diversidad. Culturas diferentes, etcétera, sí. Sí, y es como dices, es como, aunque sigue siendo caos, porque sí ves como mucha gente y cuando llegamos Arturo y yo ayer era como, sí, o sea, se siente diferente, o sea, como que no se siente tan Alemania, pero sabes que es Alemania, entonces tienes como las dos caras de la moneda, ¿no? Exacto, tienes las reglas de Alemania, o sea, todo el sistema, obviamente, pero no es todo tan como todo tiene que ser perfecto, limpio, y si algo no está fuera de lugar, pues te miran mal, ¿no? Sí, entonces... sí. Es como un caos ordenado, un caos alemán. Exacto. Pero fíjate que sí nos ha gustado y en general, ¿cómo describirías? Digo, ya dijimos un poco que es como un caos, un poco, pero alemanizado. Pero el día a día en Berlín, ¿cómo te adaptaste? Porque también, digo, estudiaste la maestría y decidiste ya quedarte aquí a trabajar. ¿Qué hizo que tomaras esta decisión? O sea, ¿cómo describirías la vida aquí en Berlín? ¿Qué fue lo que te gustó y te hizo quedarte ya aquí? Pues cómo me adapté. Creo que mucho tiene que ver el hecho de que, bueno, vengo de Lima, entonces el choque no fue tan grande. Y pues también en ese tiempo era pandemia, entonces creo que es un poco, bueno, era una situación diferente. No era la vida normal como es ahora. Entonces, de todas formas, tuve tiempo para adaptarme, para tener mucho tiempo en el que podía enfocarme en la universidad. Sí. Y luego ya vino pues la vida normal y sí. ¿Cómo fue encontrar trabajo, por ejemplo? ¿Fue fácil? Para mí sí se me hizo fácil porque yo trabajé como estudiante, como Werkstudentin, no sé si conoces, en una empresa y luego hablé con ellos y ellos me contrataron. O sea, no tuve que postular a como más. Buscar trabajo, sino que ya habías estado ahí. Exacto. Okay, ya conocían cómo trabajabas. Exacto, ya conocía cómo trabajaba y querían que me quedara porque para las empresas obviamente que es más fácil que una persona que ya conocen, que ya han enseñado todo, se quede. Entonces, claro, a volver a empezar. Exacto. Esa parte fue fácil. Lo difícil fue el tema de la visa en ese tiempo. Ahí fue que me demoraron en darme la visa de trabajo. Sí.
parte de Alemania. ¿Y cómo ha sido trabajar? ¿Cómo ha sido el mundo? Digo, no te tocó trabajar en Perú como tal, pero ¿cómo describirías también ya la vida laboral, los beneficios como empleado, no sé, el estrés, por ejemplo? ¿Cómo lo vives? Bueno, a mí no se me ha hecho tan difícil porque siempre trabajé y también en la maestría lo hice todo desde casa. Ok. Entonces, o híbrido, a veces como Sí. que iba al lugar, pero siento que en ese sentido soy muy privilegiada de poder abrir una computadora o incluso ahora que hago redes sociales también, puedo hacerlos de todos lados del mundo. Así que obviamente que es mucho trabajo y siempre estás conectado a pantallas, pero te permite tener un buen balance entre el trabajo y entre tu vida personal. Claro. Entonces, en ese sentido no fue tan difícil. En el sentido de los alemanes en sí, tampoco no se me hizo difícil porque ya conozco el ritmo desde siempre. Entonces sé que es un ritmo fuerte. Son personas que hacen todo muy preciso, como al pie de la letra, todo siempre exacto. Y así fue como me educaron en la universidad. Claro, claro. Sí, siento que también esta es una gran ventaja, ¿no? Como que ya traes la escuela alemana, o sea, ya Sí. sabes cómo te dicen que tienes que estudiar, ya sabes cómo te dicen que tienes que hacer las cosas, entonces fue como nada más dar un brinco a... El tema es que en realidad no te dicen, o sea, ellos te dejan muy libre, pero a la vez te dan muchas, ¿cómo se dice? Por ejemplo, fechas límite, te enseñan quizás una vez cómo tienes que hacer las cosas y luego te dejan hacer todo a ti. Ya. Y tienes que hacerlo bien, a tiempo, rápido, en el plazo indicado. Entonces es muy duro, es muy exacto, pero siento que, claro, como estoy ya tanto tiempo, así fue que me educaron. Entonces, Claro. Entonces el trabajo es como seguir la misma línea un poco, ¿no? sí, es como, sí. Ok. ¿Y entonces trabajas tú en línea? Ahora mismo, sí, bueno, estoy haciendo redes sociales y mitad de tiempo trabajo en una empresa que es también casi es híbrido, entonces. Ah, ok, pero trabajas medio tiempo entonces nada más. En marketing, sí. Ah, ok. Y entonces ya, porque sí hubo un momento en el que, y yo te descubrí por eso, que empiezas a compartir ya en redes sociales como todo tu proceso, cómo es vivir en Alemania, como consejos para estudiar alemán, ¿no? Sí. Como toda esta parte. ¿En qué momento decides hacer esto? Comencé hace aproximadamente 2 años en TikTok y Ok. en Instagram desde enero del año pasado. Decidí comenzar porque, bueno, yo estudié marketing en el bachiller y en la maestría y siempre he querido empezar con redes sociales, en ayudar a otras personas, compartir mi experiencia y como recibía tanto feedback de las personas, eso me motivaba a seguir compartiendo mi experiencia. Creo que así fue como comencé. Y hoy a eso te dedicas, entonces. Mitad de tiempo, pero en realidad es todos los días. Ok, ok. ¿Y en qué momento decidiste que esa era o sea, que iba a ser tu manera de llevar tu vida? O sea, de ya dedicarte a eso, vaya, ¿no? Porque también es un trabajo full time, digo. Es un trabajo, sí, o sea, se puede trabajar en realidad todos los días, todo el tiempo. Yo creo que lo empecé a decidir cuando me di cuenta que la gente reaccionaba positivamente a mi contenido y que yo podía ayudar a personas. Claro, claro. ¿Y ya nada más te quedaste con medio tiempo de tu trabajo? Sí, sí. O sea, ahora es otra empresa, pero claro, trato de balancearlo. Aunque como digo, redes sociales, yo nunca descanso. Entonces, siempre estoy haciendo algo para redes sociales. Qué cool. ¿Y qué has aprendido también de compartir tus historias, de compartir tu historia, de compartir tus experiencias, del feedback que te da la gente? Uf, ¿en qué ámbito? En general, o sea, ¿qué aprendizajes o quizá alguna experiencia, algún mensaje con alguna persona que has conocido a través de ahí, que has ayudado? Wow, he aprendido muchísimo. Creo que de
en todo tipo de áreas, hasta por ejemplo cómo manejar crisis, cómo manejar Claro. el hate, cómo manejar todo el trabajo, cómo hablar con marcas, cómo manejar una comunidad, el tiempo, planificación, porque todo lo hace uno solo. Mm, y creo que, bueno, obviamente sigo aprendiendo, Claro. pero una cosa que me encanta de este mundo es de que no tiene límites. En un trabajo en sí a uno le dan ciertas responsabilidades y, claro, puedes seguir avanzando, pero en este tipo de trabajos tú eres tu propio jefe y puedes quedarte en cierto rubro, puedes expandir, puedes hacer más Claro. proyectos, puedes hacer de todo. Sí, como que es tu propia marca, ¿no? Es como tu Ujú. mini empresa con la que puedes Exacto, hacer lo que... exacto. Y mi motivación es que tengo un impacto directo en la gente. Claro, O sea, ver los comentarios, los mensajes, contestar, ver que puedo ayudar a otros, esa es mi motivación. claro. Ujú. ¿Y cómo has aprendido a lidiar con el hate ahorita que comentaste? Porque uno se imaginaría que siendo un tema tan sensible y tan importante como, digo, lo es migrar, vivir en otro país, ser honesta, ¿no? De lo bueno y lo malo, Ujú. como que no entendería de dónde podría venir el hate. O sea, ¿cómo has aprendido a manejarlo? ¿De dónde viene? Pues creo que siempre van a haber personas que, no sé, no sé qué problemas tienen, pero ponen comentarios de odio en videos de personas que no conocen o que Ya, simplemente tienen otra opinión y no saben cómo expresarla. Siento que no, bueno, en primer lugar, no leo tampoco todos los comentarios que me dejan y si alguna vez veo algo que no me parece o que es como de odio, casi nunca contesto porque no me gusta gastar la energía en eso. Y otra cosa que también creo que es bueno es que yo comencé con esto en una etapa en la que mi personalidad ya estaba formada claro. y ya sé quién soy, lo que valgo, todo lo que he logrado. Entonces, lo que dicen otras personas, lo que pueden decir otras personas de mí que no me conocen, no me afecta. Claro. Pero siento que si hubiese empezado con, no sé, 18 años o antes, Sí te hubiese sido afecta, diferente, sí. claro. Sí, demasiado. Sí, claro, claro. Sí, como que ya tienes como como decíamos, maduras, ¿no? Tienes una Sí, madurez, te conoces mucho más a ti misma pero qué padre y qué valioso que también hayas decidido este camino porque siento y te lo digo porque también cuando yo recién migré, tu cuenta fue una de las primeras que yo encontré. ¿así? Sí, y entonces es muy padre como sentir que alguien ya pasó por lo mismo y como que ver historias que te inspiran, ¿no? De decir de que, ay, sí se puede, o sea, ella pudo y estudió allá, ella aprendió alemán y te está dando consejos y entonces vive esos retos o esas cosas que extrañamos, ¿no? De nuestro país y dices, pero pues sí se puede, ¿no? También ella está feliz Sí. en un nuevo país y siento que eso hace muy valioso como lo que tú haces, eh, que es dar esa inspiración de a todas las que empezamos apenas como en este mundo y en este camino, de decir, sí se puede, ¿no? O sea, Sí, de que si hay esperanza, e incluso en los días que a veces sientes que ya no puedes y que te quieres regresar, pero ves a alguien que lo logró y dices, ok, es un mal día, pero sí se puede. sí, sí se puede, definitivamente. O sea, claro, no es fácil, pero sí se puede. Sí, sí, claro. ¿Y qué consejo le darías a esas personas que están por migrar, que están pensando sin migrar? No sé, que en general, o no sé, más bien un consejo que tú le hubieras dado a tu yo del pasado que apenas iba a migrar. Mm, que se preparen muy bien el tema de los idiomas. Ok, Si no es con alemán, un muy buen inglés te abre todas las puertas, o sea, todas las puertas posibles. Y aprender a estar solo, a lidiar con claro. eso, juntarse con las personas adecuadas y tener siempre metas bien claras y enfocarse en eso. Claro, claro, claro. ¿Qué ha significado para ti Alemania? ¿O qué es para ti Alemania hoy en día?
Es un país que me ha abierto muchas puertas, me ha ofrecido muchas oportunidades. Yo en sí estoy muy agradecida con ese país. Me ha tratado hasta ahora muy bien. Espero que siempre siga así. Mm, claro, no ha habido momentos difíciles de soledad, etcétera, pero en sí es un país que me ha tratado bastante bien. O sea, Suiza, por ejemplo, para mí no fue tan abierto, no me ofreció tantas oportunidades y no me hacía sentir tan bien como es Alemania. Claro. Y ahorita justo que hablas como de esa apertura, ¿en qué momento, o sea, hubo algún momento clave en el que tú dijiste, ya me siento cómoda, ya siento que pertenezco a Alemania? Sí, yo creo que ya hace algunos años, sobre todo cuando llegué al nivel de alemán con el que me siento cómoda. Okay. Una vez que ya alcancé ese nivel, siento que muchas cosas cambiaron y hasta ahora yo siento que Alemania es mi segundo hogar, pero de todas formas siento que nunca va a reemplazar a mi hogar, a que es Claro. Lima. Ujú. Sí, sí, yo también siento que nunca podemos dejar de lado esas raíces No, nuestras, nunca. esa historia que tenemos de años en nuestro país. Sí, no, nunca, nunca, nunca. Entonces, también las personas creo que nunca nos van a ver como alemanes, alemanes. Entonces, así, no sé, nos cambiamos el apellido, nos pintamos el pelo de rubio, tenemos el pasaporte, etcétera. Entonces, siempre tener eso en cuenta que no está mal. Pero sí, en general es un país muy bueno. Ujú. Claro. Y bueno, hace ratito comentábamos que después de todas estas situaciones, de tantos años de estar acá, de que pasan cosas también con nuestra familia estando lejos, eh, y que decías que sí te ves hoy en día diciendo, baby, sí regreso a Perú. En general, ¿qué sigue para Sandra? O sea, cómo te ves a futuro? Mm, pues me veo continuando mis redes sociales, que es un proyecto que me gusta mucho. No lo siento como un trabajo y puedo estar haciendo eso todo el día sin cansarme. Y a la vez me imagino volviendo más tiempo a Lima, al menos medio año, medio año cada año. También me imagino viviendo en Alemania, pero ya no creo que todo el año. O sea, me veo en muchas partes. Claro, Ujú. claro. Como teniendo libertad de espacio. Claro. Ujú. No, y qué padre, y ahorita que te escucho siento que también puede ser un punto como de mucha inspiración y de mucho ánimo a muchas mujeres y hombres que emigramos, ¿no? Y que justamente, que obviamente va a ser muchos años de retos y de esfuerzo, pero que ahorita que te escucho, dices, Alemania sí te da las oportunidades para que tú te reinventes y crees la vida que quieras, ¿no? Sí, o sea, Alemania sí da oportunidades a las personas que se esfuerzan mucho. O sea, por ejemplo, si es que quieres venir a la universidad, quieres estudiar en nacionales o privadas, si tienes un muy buen nivel del idioma, lo vas a poder hacer. Si Claro. tienes buenas notas, te puedes ir de intercambio. Si puedes acceder a becas, puedes tener buenos trabajos. Sí, sí te da muchas oportunidades, pero es un país que no es para los flojos, o sea, tienes que ponerle mucho empeño. Claro, Ujú. claro, 100%. Pero, o sea, qué padre ver en ti que todo ese esfuerzo ya dio frutos y Sí, que hoy estás, como tú dices, o sea, qué padre que tienes la libertad de construir o de que ya construiste la vida que has querido y que ahorita ya puedes decidir de que, bueno, pues ya trabajo en línea, ya me puedo ir acá porque es lo que yo quiero, ¿no? O sea, yo quiero estar un tiempo en Perú, quiero estar un tiempo viajando, quiero estar un tiempo en Alemania y qué padre que todo este esfuerzo ya dio frutos y que hoy te hayan puesto en el lugar en el que tú querías estar. sí, estoy en camino de seguir en eso, pero claro, es algo que yo, yo lo estoy construyendo de a pocos, toma mucho esfuerzo, pero creo que como ese rubro que me encanta, de verdad que no se siente como una obligación, entonces eso es lo que me motiva también. Claro. Ujú. Y por último, ¿algún mensaje que le quieras dar a toda tu comunidad?
Les quiero decir que les agradezco mucho por seguirme, por apoyar mi contenido. No muchas veces salgo así frente a la cámara hablando, así que muchas gracias. Espero que cumplan todos sus sueños y espero que les ayude, les inspire siempre. Ay, Sandra, pues muchísimas gracias. Gracias por haber venido hoy a dar esta entrevista. Gracias por compartir tu contenido, que como te dije también ha sido parte de mi propio proceso. Y por hacerlo de una manera tan genuina. Oh, qué lindo. Muchas gracias por la invitación y haberlos conocido. Ay, muchas gracias. Vamos a dejar aquí las redes sociales para que te vayan a seguir, si es que todavía no te siguen, que vean en dónde te podemos seguir para poner aquí la cuenta. En Oye Sandra, Oye-Sandra, Okay. En todas las plataformas. Perfecto. Aquí vamos a dejar las redes. Y pues nada, Sandra, muchas gracias y espero vernos pronto otra vez. Igualmente, gracias. Y muchas gracias también a ustedes por habernos visto. Esperamos que esta entrevista les haya gustado tanto como a mí. Y pues nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Chao.